Muy buenas tardes. Reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema el control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema el control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura,
catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema El control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema Lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema El control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema Lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema El control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres,
quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema el control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 27ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La misma que estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Jorge Rosas Yatá con la gentileza de habernos acompañado el día de hoy. Pese a sus múltiples actividades profesionales y académicas, ha tenido un espacio gentilmente para acompañarnos con un tema tan importante, ¿no?, que preocupa actualmente, como es el tema de lavado de activos, y sobre todo para los amigos de Perú y también para América Latina que nos acompañan, sobre un pronunciamiento importante, una sentencia plenaria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la número 1/2017, y que obviamente sentó y sienta justamente un avance bastante importante en aspectos penales y procesales penales, que es lo que nos toca el día de hoy el profesor Jorge Rosas Yataco. Estimado y apreciado doctor, quiero hacer una breve presentación de usted, y si me lo permite, por favor, para que después darle el uso de la palabra, por favor. Un minutito, por favor.
Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 27ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual estará a cargo del doctor Jorge Rosas Yataco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, catedrático universitario, ex fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelación y autor de libros de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Jorge Rosas Yataco por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, lavado de activos, aspectos procesales de la sentencia plenaria número 1/2017 de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Doctor Rosas, muy amable, nuevamente le reitero la bienvenida por parte del equipo 024, agradecerle por su presencia el día de hoy y también un saludo cordial a todos nuestros amigos de Perú y América Latina que nos acompañan por vía directamente por Zoom y también por Facebook. Muchas gracias, doctor, le cedo la palabra. Ok, muy buenas noches a todos y con la disculpa del caso, como dice justamente, bueno, mi hijo ha hecho malabares para estar desde la Universidad de La Molina hasta acá Magdalena, pero bueno, esperemos que valga la pena en realidad. Ojalá. Yo agradezco a Luis Ichi Mesa por esta invitación a través de Proyecto Cero y a todo su equipo que nos permite en esta oportunidad poder compartir, como muy bien ha dicho ya, un tema muy importante, ¿no? Como es, que tiene que ver además con el tema probatorio, ¿no? Como todos sabemos, pues, el tema de la prueba es uno de los temas quizás menos estudiado. La mayoría de los manuales, de los tratados, temas de derecho procesal penal, casi son abordados tan igual como cualquier otro tema en nuestro país. El único, digamos, que por ahí estudió un poco más el tema de la prueba fue el profesor Florencio Mixan Mas, ¿no? Que habló bastante y sobre todo un tema que hoy día vamos a abordar a partir de esta sentencia plenaria, como es el tema de la prueba indiciaria, ¿no? Y por ahí también tengo por acá el libro de un profesor, me parece arequipeño, Percy Chocano, ¿no? Percy Chocano Núñez, que ha escrito este libro, Derecho Probatorio y Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, nosotros que humildemente por ahí publicamos en el año 2016 2 tomos de la prueba, ¿no? 2 tomos referidos a la prueba con el nuevo modelo procesal penal. Y este tema de la prueba indiciaria y sobre todo la valoración de la prueba, ¿no? Es decir, nos preguntamos cómo nuestros jueces, por ejemplo, valoran la prueba hoy en día. Mire que no hay un método único, no hay una unificación de criterios, no hay absolutamente nada respecto a ello, ¿no? Solamente a través de las casaciones hay una serie de, podríamos decir, de algunas consideraciones, pero que ni son vinculantes ni nada por el estilo. Ahora, esto del tema de la libertad probatoria, como muy bien se ha dicho, no es que el juez pues tenga una amplia libertad, casi una arbitraria libertad para poder valorar lo que él crea conveniente. No, ya lo han dicho los españoles, sobre todo Jordi Ferrer, etcétera, ¿no? Carmen Vázquez, el propio Michel Tarufo, que aun cuando hay la libertad de poder valorar racionalmente, digamos, el tema probatorio, sin embargo, esta libertad de valorar la prueba indudablemente tiene que someterse a determinados criterios, ¿no? Es decir, eh, estar dentro de lo racionalmente, si cabe el término, y escrupulosamente y rigurosamente analizado y valorado, porque valgan verdades, pues emitir una sentencia condenatoria
se entiende que se está condenando sobre la base de la prueba. Y esto ocurre también en el tema de las medidas coercitivas, ¿no? Una de ellas, la prisión preventiva, que justamente esta sentencia plenaria se ha referido a ello, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, cómo es que se origina el tema de esta sentencia plenaria, ¿no? Y vamos a compartir acá. Aquí tenemos el PPT que luego vamos a alcanzar a Luis, ¿no? Para que puedan compartir con todos los que están participando, ¿no? Esta sentencia plenaria, una del 2017, parte o tiene, digamos, razón de ser, de pedirlo, porque fue el Ministerio Público el que requirió a la Corte Suprema, a partir de la sentencia de la casación 92 del 2007, Arequipa, ¿no? Esta casación, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 23 de agosto del año 2017, pero que data efectivamente del 8 de agosto del 2017, esta casación 92 del 2017 sobre un tema de lavado de activos, cuya sumía puede resumir, digamos, a grandes rasgos ya el contenido de esta casación. Esta casación que emitió la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida, ¿no? En ese entonces por Inostroza Pariachi, que dicho sea de paso fue el ponente de esta casación, integrado por Ventura Cueva, Figueroa Navarro, Ceballos Vega y Chávez Mella, ¿no? ¿Qué es lo que dice la sumía? Y acá, ¿cuál fue la discusión? En realidad, fue a partir de un investigado o de un procesado, ¿no? Donde a él se le atribuye por 4 hechos en concreto de transferencia que él habría efectuado y que eso generó una investigación de lavado de activos, una primera transferencia que fue $651,000 y pico, una segunda transferencia que fue $513,000 y pico, una tercera transferencia que fue $1,069,000 y pico de dólares, estamos hablando todo de dólares, que fue justamente el reconocimiento de una deuda, ya que el imputado al parecer era un dirigente en ese entonces del Melgar, ¿no? Del club del Melgar. Y una cuarta y última transferencia que fue 3,014,000 y pico de soles. Sí fue no fue en dólares, fue en soles, que hizo la transferencia por una deuda que mantenía con la SUNAT. Entonces, como vemos, esto fue más o menos entre el año 2013 y 2014, lo cual generó contra este imputado una investigación por lavado de activos. Pero la defensa de este imputado planteó un medio técnico de defensa, habiéndose formalizado la investigación preparatoria, en el cual utilizó la excepción de improcedencia de acción, es decir, alegó que estos hechos pues eran atípicos toda vez de que eran transferencias que había sido utilizado a través del sistema bancario y que además eran dinero que era justamente para pagar la SUNAT, para reconocer deudas al que tenía el Club Melgar y cheques de gerencia que estimamos eran para el sostenimiento también del club, ¿no? Lo cierto es que en primera instancia, el juez de la investigación preparatoria le declara, pues, improcedente la excepción planteada y apela a la defensa y la defensa, la Sala Penal Superior de Arequipa confirmó, ¿no? A raíz de eso es que la defensa plantea esta casación que sube a esta sala de la Corte Suprema. ¿Cuáles fueron, digamos, los argumentos de la defensa para que le den la razón y por lo tanto que se declare pues fundada la pretensión de la defensa, ¿no? Ellos decían de que acá se estaba aplicando la aplicación del principio de prohibición de regreso, dado que las transferencias de dinero realizadas por el procesado
a favor del Club Melgar se habían efectuado dentro del ámbito empresarial, eminentemente empresarial, y además se había utilizado el sistema bancarizado, ¿no? Y por lo tanto, esto estaba siendo fiscalizado y no había pues nada de carácter delictuoso. Un segundo criterio que la defensa presentó, este medio técnico de defensa, fue que había la ausencia de delito precedente. Entonces, había este tema, pues, de que el delito, en el artículo 1 del decreto legislativo 1106, señalaba que tenía que acreditarse el delito precedente o el delito fuente, ¿no? Es decir, de dónde provenía el dinero, ¿no? Y lo que se le atribuye al imputado es que este dinero, al parecer, provenía pues de un fraude de la administración de personas jurídicas, es decir, utilizando una empresa, ¿no? Pero que ellos decían, bueno, pero no puede ser un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que pueda constituir, dice, como un delito precedente de lavado de activos. Ese era el segundo pues, que ellos alegaban la defensa, ¿no? Tercero, que había ausencia de tipicidad subjetiva, toda vez que para la configuración de este delito de lavado de activos exigía un elemento, aparte del dolo, ¿no? Llamado de tendencia interna trascendente, es decir, que el ocultamiento, o perdón, que esta transferencia se hacía o tenía que realizarse con la finalidad de ocultar o de evitar la identificación del origen ilícito de los bienes, del dinero, o su decomiso o su incautación, cosa que según la defensa esto tampoco ocurría, ¿no? Entonces, habían estos tres, digamos, argumentos por parte de la defensa. Lo cierto es que la sala de apelación, digamos, confirmó, entre comillas, si podemos decir, desmenuzando estos argumentos, diciendo pues que en cuanto a la tipicidad objetiva por una conducta neutral se debe tener en cuenta, dice, que el lavado de activo involucra no solo las operaciones no identificables, sino todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legalidad, ¿no? A los bienes y capitales que tienen un origen ilícito, y que por tanto será pues a través de la investigación fiscal donde finalmente se va a determinar si el objeto de procesamiento, en este caso las 4 transferencias bancarias, por los montos que se ha señalado, constituyen o no una conducta típica de lavado de activos, ¿no? Y que deducir una improcedencia de acción en este estadio es prematuro todavía. Entonces esto tendría que verse en todo caso dentro de la actividad probatoria. En cuanto a la atipicidad por ausencia justamente del delito precedente, la sala superior señaló que si bien es cierto, el fundamento 32, porque recuerden que habían 2 acuerdos plenarios referidos a lavado de activos, ¿no? El acuerdo plenario 3 del 2010 y el acuerdo plenario 7 del 2011. Entonces, la sala superior de Arequipa dice que bueno, si bien es cierto, el acuerdo plenario 3 del 2010 señala que el delito fuente, dice, fija esto, empero es un elemento objetivo del delito, o perdón, del tipo legal, y como tal debe ser abarcado, dice, por el dolo. Y su prueba, condición, asimismo, de tipicidad. Y en el fundamento 15 del segundo acuerdo plenario, que es el 7 del 2011, se alude a que los actos de transformación, ¿no?, que se ejecuten sobre los bienes provenientes justamente del delito consumado por el mismo agente o por terceros, y que ambos acuerdos plenarios son aplicables únicamente, dice, a la interpretación de las normas anteriores a la vigencia del decreto legislativo 1106, ¿no? Y que de modo tal que alegar estos 2 acuerdos plenarios en nada
afectaba toda vez de que eso habían sido pues anteriores al decreto legislativo 1106 y no a lo que ahora establecía el decreto legislativo 1206. Y en cuanto a la consideración del delito previo, porque eso ha sido discusión y hasta ahora sigue siendo discusión todavía, como un elemento objetivo normativo, dice el tipo penal, a la luz de las normas penales anteriores al decreto legislativo 1106, generó, dice, la impunidad de los actos contaminantes del sistema económico, así como una ineficacia de la administración de justicia en cuanto a la prevención, represión e investigación de estos delitos, ¿no? Por lo que situación, dice la Sala Penal Superior de Arequipa, que inspiró una modificación dogmática y normativa acorde al espíritu de represión penal intentado para con dicho ilícito penal. Y que el delito de lavado de activos es un delito autónomo cuya acreditación no depende, dice, del refrendo de un delito previo, ¿no? Porque esa ha sido otra discusión que todavía está latente, sino que es suficiente, dice, con que existan indicios razonables, ¿no? Entonces ahí entramos al tema probatorio, ¿no? Que vincule los activos con la actividad criminal previa. Así lo establece el artículo 10 del propio decreto legislativo 1106, ¿no? Y que esta autonomía del delito de lavado de activos apunta a que el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente comprende, pues, no solamente a los delitos que contempla el decreto legislativo 1106, sino también a cualquier, dice, otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales, ¿no? Entonces, y que en cuanto a la tipicidad por ausencia del elemento subjetivo, dice que ello, al igual que lo que resolvió el juez de primera instancia, no puede determinarse vía excepción de naturaleza de acción, ¿no? Por cuanto dicha vía incidental no puede llevarse a cabo una valoración de los elementos de convicción, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la defensa es que planteó la casación, ¿no? La casación basado básicamente en tres temas, ¿no? Un primer tema que estos fallos en Arequipa se apartaban de la doctrina jurisprudencial establecida por la propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3 del 2010. Segundo, que estos fallos han sido expedidos aplicando indebidamente e interpretando, dice erróneamente, el artículo 10 del decreto legislativo 1106. Y tercero, que ha sido expedido con inobservancia de la garantía constitucional de carácter procesal denominada la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente lleva a esta sala penal de la Corte Suprema a expedir esta casación 92-2017 en el caso de Arequipa, ¿no? Y el ponente que fue Inostroza Pariachi, ¿no? Hace un primer análisis, señala la deficiente regulación del delito fuente de la legislación peruana sobre lavado de activos, ¿no? Y cita básicamente doctrina como por ejemplo los libros del profesor Percy García Cabero, del propio Tomás Galvez Villegas, autores como Manuel Abanto Vázquez, Fidel Mendoza Yamaponca, Raúl Parión Arana, el propio Inostroza Pariachi, que había escrito también un libro sobre el delito de lavado de activos y que justamente se llamaba Delito Fuente en el año 2009, entre otros autores, ¿no? Entre otros autores. Lo cierto es que la Corte Suprema, luego de hacer un análisis y considerar que efectivamente, tal como dice la sumía, que el delito fuente o el delito previo
forma parte del elemento normativo del tipo subjetivo y por lo cual, en cuanto el Ministerio Público, al no haber acreditado, por lo menos fehacientemente en su completitud, este tema, la Sala Penal Suprema declara fundada la casación incoada por la defensa del procesado y sin reenvío, es decir, se pronuncia en el fondo, ¿no? Casaron el auto de vista y actuando en sede de instancia revocaron la resolución del juzgado que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción y declaran fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de este imputado en la investigación que se les seguía por lavado de activos. Y ordenan, pues, que se sobresea definitivamente la causa contra este procesado, pero además establece como doctrina jurisprudencial de carácter vinculante los fundamentos jurídicos 17º, ¿no? Que lo tenemos acá, 17º, que dice, ¿no? No obstante la deficiencia de técnica legislativa expuesta en las consideraciones precedentes, una interpretación sistemática y teleológica, ¿no?, de la ley vigente permite concluir que el delito fuente sigue siendo un elemento normativo del tipo objetivo de los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, modificado por el decreto legislativo 1249, y que cumple además una triple función dogmática, dice, ¿no? En primer lugar, otorga, dice, un contenido al objeto material del delito. En segundo lugar, que da sentido a la imputación subjetiva. Y tercero, que justifica la agravante de la pena, ¿no? Eso es lo que dice el considerando 17º, que establece como doctrina jurisprudencial. Pero además habla del 52º, ¿no? Y este 52º dice lo siguiente. Vamos a ver por acá. 52º. Dice, en consecuencia, y esto es en el análisis del artículo 10, porque recuerden que el artículo 10 de este decreto legislativo 1106 habla pues en aspecto de la investigación, dice, ¿no? En consecuencia, aunque la cláusula abierta del segundo párrafo del artículo 10 del decreto legislativo 1106 solo pone el acento en la capacidad del delito previo de generar ganancias ilegales, sin embargo, una interpretación histórica del ratio legis, sistemática y teleológica de la referida norma hace exigible que solamente puedan constituir delitos fuentes subsumible en la cláusula abierta o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales ciertos delitos graves que tengan capacidad para generar ganancias ilegales, cuya determinación requerirá de una motivación cualificada por parte del operador jurídico, dada la significativa e indeterminación de la cláusula abierta en mención. O sea, ¿qué es lo que decía? ¿No? Que no puede ser, pues, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas un delito fuente, dado a que este no es un delito grave y por lo tanto descarta que esta pueda formar parte del tipo penal como delito fuente en el artículo 1, 2 y 3 de los delitos de lavado de activos, ¿no? Y también establece como doctrina jurisprudencial, este es el 52º y 56º, que son los tres fundamentos jurídicos. El 56º dice lo siguiente, ¿no? Al respecto, este Supremo Tribunal considera, dice, ¿no?, que para incluir un determinado delito como delito fuente en la cláusula abierta o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales prevista en el segundo párrafo del artículo 10 del decreto legislativo 1106, se tendrá en cuenta los siguientes factores, dice, ¿no? Primero, la descripción del suceso fáctico, dice, la descripción del suceso fáctico.
ocurrido en un tiempo y en un lugar determinado, mencionando a su presunto autor o partícipe. 2, el conocimiento o presunción de conocimiento del agente sobre dicho delito previo. 3, su capacidad para generar ganancias ilegales. Y 4, la gravedad del delito en atención a la pena conminada en el tipo penal correspondiente. Lo mismo que será en materia, dice, de una motivación cualificada. De esta forma se evitará la vulneración del principio de legalidad en su vertiente del ex serta, ¿no? Del principio de legalidad. Y ahí ya señala, pues, ¿no? Que la indebida aplicación y la errónea interpretación de la ley penal son formas de infracción, ¿no? Para luego pronunciarse sobre la excepción de improcedencia de acción y de acuerdo a este análisis, y cita incluso al propio profesor San Martín Castro, ¿no? En su Derecho Procesal Penal, ¿no? Hace mención incluso, dice, ¿no? Conforme a los criterios desarrollados por la Corte Suprema, en la casación, por ejemplo, ya se menciona la casación 407 del 2015 de un caso de Tacna. Dice, la excepción de procedencia de acción presenta dos alcances conforme lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal. 1, el hecho no constituye delito, y 2, el hecho no es justiciable penalmente. Y que en este primer punto, es decir, cuando el hecho no constituye delito, abarca la antijuricidad, ¿no? Penal del objeto procesal, dice, ¿no? Tipicidad y antijuricidad. Y que el segundo, es decir, cuando el hecho no es justiciable penalmente, se ubica en la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o llamada también excusa absolutoria, ¿no? Y que son circunstancias que guardan relación con el hecho o que excluyen o suprimen la necesidad de pena, ¿no? Entonces hace todo este análisis para finalmente resolver. Esta casación pronunciada el 8 de agosto del 2017 y publicada el 23 de agosto del 2017 en el Diario Oficial del Peruano, para el Ministerio Público o para muchos de los fiscales del Ministerio Público, considera, entre ellos Tomás Galvez, Fran Almanza, etcétera, consideran pues que con esta sentencia casatoria prácticamente muchos de los casos de lavado de activos donde el Ministerio Público todavía no ha identificado, digamos, el delito previo, de dónde proviene la ganancia ilícita, etcétera, se van a venir abajo, ¿no? Es decir, muchos casos que incluso ya han pasado por el control de la acusación, van a venirse abajo en consideración a esto, ¿no? A partir de esta sentencia, muchos de los procesados por lavado de activos iban a interponer, pues, una excepción de improcedencia de acción, y ello iba a generar que muchos casos se caigan, como dice, ¿no? Que muchos casos, pues, ya no tengan razón de ser. Es por eso que a partir de ahí se pide el pronunciamiento ya de la Sala Plena de la Corte Suprema para que revisen esta casación. De ahí que brevemente podemos decir acá, en la sumía de esta casación 97, que podría ser un resumen de los considerandos de esta casación, dice: el delito fuente es un elemento normativo, el tipo objetivo de los tres subtipos penales, ¿no? 1, 2, 3 del decreto legislativo 1106, que es el delito de lavado de activos, modificado por el 1249. Por tanto, dice que para que una conducta sea típica, debe reunir todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Y si faltare uno de ellos, la conducta será atípica y en consecuencia procederá, dice, la excepción de improcedencia de acción. Y que en cuanto al delito fuente de lavado de activos, en nuestra legislación se basa en el principio de legalidad. Es decir, debe estar taxativamente determinado por la ley conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 10 del decreto legislativo 1106, que establece, digamos, un sistema de números clausos, ¿no? O sea, un sistema de números cerrados, ¿no? Y no adversos. Y que el delito de fraude de la administración de personas jurídicas no constituye delito fuente de delito de lavado de activos, por no estar, dice, contemplado expresamente en dicha disposición.
no siendo posible su subsunción dentro de la fórmula abierta o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, por no revestir gravedad. En consecuencia, el hecho enunciado por el Ministerio Público resulta atípico, justamente por faltar, dice, un elemento normativo del tipo objetivo. Esto es el delito fuente. Y que para incluir un determinado delito como delito fuente en la cláusula abierta o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, se tendrá en cuenta estos 4 factores que ya hemos señalado, ¿no? La descripción del suceso fáctico, el conocimiento o presunción de conocimiento del agente sobre el delito previo, la capacidad de generar ganancias ilegales y la gravedad del delito en atención a la pena conminada. De ahí, entonces, que se da la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, expedida el 11 de octubre del 2017 en el primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas penales permanente y transitoria, y que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 25 de octubre del 2017, ¿no? En ella, ¿cuál fue el asunto de este pleno, digamos, ¿no? Dice, alcance del delito de lavado de activos. Artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249, y el estándar de prueba para su persecución procesal y condena, ¿no? Y ese es el tema que hoy nos convoca en realidad, ¿no? Solo queríamos hacer este breve preámbulo, pero era necesario para ver dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, acá no vamos a abordar mayormente el tema de la configuración de lavado de activos, pero sí queríamos hacer esta breve reseña porque de una u otra manera tiene que ver con la actividad probatoria, ¿no? Tiene que ver con la actividad probatoria. Entonces, ¿no? Ahora, vayamos al tema, esta sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, que tuvo la participación de muchos profesores, también del propio Ministerio Público, del Poder Judicial y abogados que están, digamos, empapados con el tema, ¿no? Acá veo cerca de 29 que han participado y que han, digamos, nutrido a los jueces supremos para que puedan resolver. Lo cierto es que los fundamentos jurídicos de esta sentencia plenaria son 3, ¿no? Que acá ahí está, ¿no? Está acá en la anterior. Uno tiene que ver con la autonomía del delito de lavado de activos y eficacia normativa del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que no vamos a entrar en mayor análisis acá. Luego, de ahí va del fundamento 1 al fundamento 13. A partir del fundamento 14 al fundamento 16, en realidad 2 fundamentos, 3, 14, 15 y 16, el segundo punto es sobre la noción de gravedad y el precepto normativo del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que tampoco no lo vamos a ver acá. Vamos a ver el tercer punto, que se inicia a partir del fundamento 17, ¿no? Y que prácticamente es la que aborda más, es la que mayormente abunda, llegando hasta el fundamento 26, o sea, desde el fundamento 17 al fundamento 26, cuyo título es el estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales, exigencias legales según las etapas procesales, ¿no? Según las etapas procesales. Y que finalmente esta sentencia plenaria, y ya vamos adelantando, ¿no? Acuerdan declarar sin efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92 del 2017. O sea, lo primero que decide es que se declare que no es vinculante
esta casación 92 del 2017. Segundo, establece como doctrina legal, ¿no?, algunos lineamientos jurídicos. Entre ellos, ¿no?, que el delito de lavado es un delito autónomo, tanto en su configuración material, dice, como para los efectos de su persecución procesal. Segundo, que el artículo 10 del decreto legislativo 1106 es una disposición meramente declarativa y no es que forma parte del tipo penal de lavado de activos, que es lo que decía la casación 92 del 2017, sino que es meramente declarativa y de reconocimiento, dice, y que no es un tipo penal o un tipo complementario, que es lo que decía también la casación 92 del 2017. Tercero, que el origen delictivo mencionado por el citado artículo 10 es un componente normativo y que el origen del activo debe corresponder necesariamente, dice, a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos, y que la ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente, no optó por el enfoque, dice, del umbral, ¿no? Y claro, aquí nos deja cierta duda que al final, en un análisis que hacen en un trabajo que fue publicado llamado El delito de lavado de activos, debate sobre su autonomía y prueba después de la sentencia plenaria casatoria, una del 2017, creo que esto se publicó en el 2018, si mal no recuerdo, a ver, sí, efectivamente en el 2018, los diversos profesores que analizan a partir de esta sentencia plenaria, como es el propio Tomás Gálvez, Ronald Han Coyoque, que también publicó un libro muy interesante sobre el lavado de activos, el propio Raúl Pariona Arana, que hace un comentario, Marcial Pau Carchapa, fiscal también él, Fran Almanza, José Antonio Carollón, José Luis Castillo, entre otros. Uno de ellos, que es prácticamente Tomás Gálvez, dice, pues no, esta sentencia plenaria, una del 2017, si bien es cierto, ha llegado a algunas conclusiones, pero lejos de aclararnos el panorama sobre este tema del delito previo, sin embargo, en alguno de sus fundamentos dice, no nos ha aclarado nada, más bien nos ha confundido un poco, dice, ¿no? Nos ha confundido. En fin, lo cierto es que vamos nosotros a ver este tercer punto, que es el que nos interesa, el tema del estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales, ¿no? Exigencias legales según las etapas procesales, ¿no? Y acá es muy importante porque ha desarrollado, pues, el tema de las llamadas sospechas, ¿no? El tema de la llamada sospecha. Que dicho sea de paso, ojo, esto de la sospecha, por acá tenía un librito, bueno, a veces cuando uno lo busca, a veces no aparece, y luego cuando no lo busca aparece. Bueno, pero igual, a ver, hasta hace poco la palabra sospecha era utilizada más que en un término policial. O sea, digamos que la palabra sospecha era utilizada o tenía un contenido policíaco, ¿no? No se veía con el viejo Código de Procedimientos Penales que la sospecha formaba parte de digamos, un concepto jurídico, etcétera, ¿no? Recién con este Código Procesal Penal, no recuerdo bien el artículo, pero me parece que es 300 y pico, en fin, por ahí creo que está, incluso en la propio acuerdo plenario, en esta sentencia plenaria, pero igual, hay una palabrita por ahí, ¿no? Donde señala, pues, el tema de la sospecha, ¿no? El tema de la sospecha. Es decir, este término que antes se manejaba como un concepto policial, en el entendido de que el policía sospechaba de cualquier persona, ¿no? Y que, dicho sea de paso, también ha sido cuestionado, digamos, en algunas
intervenciones, en algunas intervenciones, sobre todo en los casos de flagrancia delictiva, cuando el policía dice, lo intervine porque estaba o se encontraba en una actitud sospechosa, ¿no? A veces hemos escuchado esto, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional dice, bueno, ¿qué es ese término en actitud sospechosa? Aquel que se pone nervioso, aquel que te queda mirando, aquel que empieza a correr, en fin. Lo cierto es que este término sospechoso hoy ha sido o es parte, digamos, ha sido insertado en el Código Procesal Penal y a partir de ahí se ha desarrollado toda una, digamos, toda una doctrina del término sospecha, ¿no? Del término sospecha. Entonces, pero recordemos que ya el Código Procesal Penal alemán hablaba de estos tipos de sospecha. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Lo que ha hecho, en todo caso, la jurisprudencia peruana es tomar estos conceptos que ya han venido desarrollando en el proceso alemán. Uno de ellos que ha mencionado es el profesor Klaus Roxin en su libro de Derecho Procesal Penal que publicó en el año 2000, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Lo que sí ha venido, digamos, en impactar, no en tanto en que ya es una novedad, es el tema del estándar de prueba, ¿no? Una exigencia, una rigurosidad, y podríamos decir que hoy el estándar de prueba ha subido, o sea, hay una mayor exigencia en que se va a condenar solo si hay pruebas suficientes, ¿no? Pruebas suficientes. Antes se hablaba de la mínima actividad probatoria, ¿no? Que justamente uno de los profesores que escribió un libro y que fue su tesis doctoral en España y que desgraciadamente hace algunos años, lamentablemente muy joven, nos ha dejado, ha sido el profesor Manuel Miranda Estrampes, ¿no? Dicho sea de paso, don Manuel Miranda Estrampes, pues, era miembro de la carrera fiscal, o sea, él pertenecía al Ministerio Público y él representaba en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional en España. Entonces, él tiene un libro que se llama La mínima actividad probatoria, ¿no? Hoy podemos decir que solo una condena tiene cabida, ¿no? En la medida que esta tenga, como dice, suficiencia probatoria. Es decir, harta actividad probatoria o harta prueba, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Más allá, dice, de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable. O sea, no debe de haber ninguna duda, ¿no? Porque sabemos que la duda, pues, es un estado racional del intelecto, de indecisión, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos en un limbo, ¿no? Es decir, oye, ¿hizo o no hizo? ¿Cometió el delito o no cometió? Uy, tengo dudas, ¿qué hago en esto? Entonces, ante en eso se invoca en el principio del favor rey el indubio pro reo, ¿no? Es decir, cuando hay alguna duda, tiene que favorecer al reo, porque, como dice también el Brocardo, dice, más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente, ¿no? Entonces, hoy el estándar de prueba que ha sido desarrollado bastante a partir de los estudios de Michel Tarufo, que desgraciadamente también ya se nos fue, el profesor italiano y filósofo que ha hablado sobre el tema de la prueba, hoy lo siguen Jordi Ferrer, Marina Vázquez, Marina Gascón, perdón, ¿no? María Vázquez, entre otros, ¿no? Que vienen desarrollando sobre la exigencia del estándar de prueba, ¿no? Que algunos no compatibilizan con este término del estándar de prueba, ¿no? Otros sí.
Y el segundo tema, la prueba por indicios, y finalmente el tema de la sospecha, ¿no? Que son, digamos, los niveles o intensidad de la sospecha según el estadio en que se encuentre la investigación. Y vamos de frente a lo que dice, lo que, digamos, puede entenderse en el numeral, en el fundamento 17, donde dice que la definición de lo que se denomina estándar de prueba guarda una estrecha relación con el artículo 2, numeral 24 y literal E de nuestra Constitución, ¿no? Que en específico tiene que ver justamente con estos principios, ¿no? El literal E dice, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Toda persona es declarada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. De ahí que yo hemos escuchado, espero que sea una opinión de altas autoridades del Ministerio Público. Yo he pertenecido a esta institución más de 20 años, 17 años y pico como fiscal adjunto, provincial titular y fiscal superior provisional, y luego como secretario del equipo técnico. Y tenemos, digamos, una apreciación, un razonamiento, una convicción de que el Ministerio Público tiene el deber de la carga de la prueba, si imputa y atribuye a alguien, tiene el deber de probarlo. No por ello tiene el monopolio de la carga probatoria, ¿no? Porque es verdad, hay estos principios de la unidad de la prueba, de la comunidad de la prueba, que permite que cualquier otro sujeto procesal pueda aportar con algún elemento probatorio, ¿no? Y que pueda ser suyo y que pueda ser suyo los otros medios probatorios que hayan aportado los otros sujetos procesales. Pero si bien es cierto el imputado, ¿no? Puede aportar, puede ofrecer su testigo de descargo, ¿no? Puede ofrecer una pericia de parte, pero de ahí que esté obligado, de ahí que se le diga, mira, tú tienes que probar tu inocencia. Yo creo que espero que si se dijo esto haya sido fuera del contexto, que lo que se dijo no es lo que se quiso decir y que no es el imputado el que tiene que probar pues su inocencia, ¿no? Porque mire, si eso fuera así, ojo que el modelo que ya feneció, que ya murió, que ya se le dio su partida de función, que fue el Código de Procedimientos Penales de 1940, que tuvo más de 80 años de vigencia y que fue, digamos, plasmado, aplicado dentro de un modelo, como dicen, predominantemente inquisitivo y mínimamente garantista o acusatorio, y que ahí no se hablaba de esto, de que ahí había una inversión, digamos, de la carga probatoria. Hoy, con este modelo que sí es garantista, que es acusatorio, que debe respetar el debido proceso, como dice el profesor español Montero Aroca, aquí no me hablen, dice, de que si es un modelo inquisitivo, adversativo, no, 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 no. Esos son eslogan político, dice, acá háblenme si ese proceso respeta o no el debido proceso, y si respeta el debido proceso, entonces es un proceso, y si no respeta el debido proceso, simple y llanamente no es un proceso, pues será todo menos un proceso, dice Montero Aroca, ¿no? Profesor español que todavía nos acompaña, y tiene razón, ¿no? Entonces, si estamos en un modelo donde se respeta el debido proceso, donde hemos esperado tantos años, un código procesal penal que se ha venido implementando de hace más de 15 años y que felizmente ya se culminó con su implementación, y hoy lo que cabe es sostener este código, y si hay que modificar algo habrá que hacerlo, ¿no? Decir pues, y además en voces del Ministerio Público, que el imputado tiene que probar su inocencia, es como regresar pues al tiempo de las catacumbas, ¿no? Es regresar a la Edad Media, es regresar a esa edad de, digamos, de oscuridad, etcétera. Entonces no hemos salido pues de ello, ¿no? Eso sí sería peligroso. Yo considero que es peligroso el creer que el imputado es el que tiene
demostrar su inocencia. Consideramos que no es así, ¿no? Entonces, acá se habla del indulto pro reo y que requiere la condena de una convicción judicial, más allá de toda duda razonable, dice, luego de una cuidadosa e imparcial consideración de las pruebas, ¿no? Del caso que permita la confirmación de la hipótesis acusatoria. O sea, ¿cuál fue la pretensión del Ministerio Público? Ojo que incluso, yéndonos a un juicio oral, no por ello, siendo que el fiscal puede haber sostenido en su alegato de apertura la materialidad del delito, probar la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado, y luego de la actuación probatoria no lo vincula a que éste pueda sostener un alegato de clausura y ratificarse en eso. Ojo, puede retirar la acusación, ¿no? Es decir, mire, el Código Procesal Penal es benevolente, es bondadoso en esto porque le dice, señor fiscal, si bien es cierto, usted ha acusado, usted ha sostenido su teoría del caso en el alegato apertura y luego de la actuación probatoria, si por A o B se llega a demostrar más bien los medios de prueba de descargo por parte de la defensa, a diferencia de lo que usted tiene su carga probatoria, entonces no por ello usted se tiene que ratificar. Es decir, yo no me voy a ratificar pues en algo donde no tiene ni pie ni cabeza luego de la actuación probatoria. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que le permite el Código Procesal Penal? Que usted retire la acusación. Si el juez está de acuerdo, dicta el auto de sobreseimiento. Si no está de acuerdo, lo elevará al fiscal superior, quien dirá la última palabra, ¿no? Quien dirá la última palabra. Pero da la posibilidad de que el fiscal pueda retirar la acusación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que son las reglas que están establecidas en el juzgamiento, ¿no? Y como dice, si no, no es una regla para la aparición de las pruebas, sino que se aplica solo después de la finalización de la valoración de la prueba. Lo que por lo demás dice está complementado con el principio de la sana crítica racional en la valoración de la prueba, que como sabemos, pues han habido a través de la historia 3 sistemas de valoración de la prueba, ¿no? De la prueba tasada o la tarifa legal, como le llaman, de la íntima convicción y luego de la sana crítica racional, que es la que hoy sustenta nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, el juez, si está convencido que se le debe de condenar por un delito de lavado de activos y que, vamos a suponer, está utilizando la prueba indiciaria, tiene que estar totalmente, haber hecho un análisis racional, ¿no? De tal modo que llegue a esa conclusión, ¿no? A esa conclusión. Luego por ahí, esto es en cuanto al estándar. Hay otros desarrollos que no voy a repetir, que están en la propia sentencia plenaria, como por ejemplo que el juez está liberado de las obligaciones legales de la prueba tasada, que ya no nos rige, pero que en cierto modo, mire, el propio Código Procesal Penal señala 5 tipos de pruebas, ¿no? Típicas lo llaman, 5 pruebas típicas, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la confesión. El segundo es la prueba testimonial. El tercero es la prueba pericial. El cuarto es el careo, lo que antes era la confrontación. Y el quinto es la prueba documental, ¿no? Que son los 5 típicos, los 5 medios típicos de prueba, con lo cual, por lo general, como vemos en una sentencia condenatoria, casi se basa en 3 de ellos, ¿no? En la prueba testimonial, en la prueba pericial y en la prueba documental. Si usted analiza toda la sentencia condenatoria, casi podríamos decir más de un 90% se basan en estos 3 tipos de prueba. Claro está que hay otros tipos de prueba, ¿no? Como por ejemplo la inspección judicial, el reconocimiento, la reconstrucción judicial. Tenemos también las pruebas especiales, ¿no? Las llamadas pruebas especiales, como por ejemplo en los delitos patrimoniales, que son
la preexistencia del bien y la valorización o la valoración del bien, ¿no? En los delitos sexuales y en los delitos de lesiones, que son los exámenes médicos, físicos y a su vez también psicológicos, ¿no? En el caso de los homicidios, que es la diligencia de levantamiento de cadáver y el protocolo de necropsia, ¿no? O la diligencia de necropsia, que es la que finalmente va a determinar de qué murió la persona y cuál es el agente o la causa que generó esa muerte. Entre otros. Eso sin entrar al tema de la búsqueda de prueba con restricción de derecho, por ejemplo, el llamado control de identidad policial, el tema de la videovigilancia, el tema del registro personal, artículo 206, ¿no? El control de identidad, que es el 205, las pesquisas, que es el 206, el registro personal, 210, la videovigilancia, el allanamiento, ¿no? El levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria, el levantamiento de la reserva bursátil, la intervención telefónica, todo eso que son, digamos, actos de investigación que luego se convierten en medios de prueba para ser luego actuada en el juicio oral, ¿no? En el juicio oral. Bien, entonces hay una primera definición del estándar de prueba. Y pasamos al segundo tema, ¿no? La prueba por indicios, ¿no? La prueba por indicios. La prueba indiciaria le llaman la prueba indirecta, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la prueba directa? Un testigo porque dice, yo vi cuando A mató a B, un testigo presencial. Y un testigo, o perdón, un perito que va al juicio oral y explica, señala qué tipo de lesiones hay, etcétera, ¿no? A esto la doctrina le llama prueba directa, porque el juez recoge directamente de la versión de ellos en base al principio de la inmediación, ¿no? Y la oralidad, sus versiones. ¿Y por qué a la prueba indiciaria le llaman prueba indirecta? O cuando dicen prueba indirecta se están refiriendo a la prueba por indicios. Porque en realidad acá no es que va a ir una persona, por decir, ¿no? A desarrollar perdón, a señalar tal o cual, sino que el juez llega a través de un método probatorio a unas conclusiones. Por eso el tema de la prueba indiciaria es algo que últimamente se ha venido bastante robusteciendo. Es más, muchos de los casos, no solamente lavados de activos, sino también los propios casos de delitos contra la administración pública, como delitos de cohecho, por ejemplo, se están aplicando el tema de la prueba indiciaria. Y es que la prueba indiciaria que está en nuestro Código Procesal Penal señala pues que pueden haber varios indicios, que estos pueden ser concurrentes, que estos pueden ser plurales, que estos tienen que ser contingentes y que no debe de haber un contraindicio, porque basta con que haya un contraindicio para que ya no se dé la prueba indiciaria. Entonces, la prueba indiciaria es un método que exige al juez un razonamiento, ¿no? Es decir, va uniendo indicios por indicios, parte de un indicio fuente y que va a ir corroborando con otros indicios, ¿no? De esto ha escrito el profesor Florencio Mixamás. Percy García Clavero tiene también un libro que se llama Prueba por indicios, entre otros, ¿no? Nosotros llegamos a escribir en el Anuario de Derecho Penal en el año 2004, justamente escribimos sobre la prueba indiciaria. Lo cierto es que ya muchos casos se vienen desarrollando. Recuerden el caso de Juliana Yamoja, en la cual el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia y exigió y también ahí delimitó algunos parámetros por los cuales los jueces deben de hacer un razonamiento. Es decir, cuando no hay prueba directa, se recurre a la prueba indiciaria, ¿no? Y que es una forma
legal, constitucional, legítima, si se quiere, de llegar a una sentencia condenatoria? Sí, en la medida que esté debidamente estructurada, en la medida que esté debidamente, si se quiere, motivada, ¿no? Y eso es lo que exige el Tribunal Constitucional. Entonces, acá entra el tema de la prueba indiciaria para, en todo caso, probar, entre comillas, el delito previo, ¿no? Oye, no tengo todavía, pero mira, hay un indicio que nos conducirían a que el señor, el delito, la ganancia ilícita, estas transferencias provienen de un tema de tráfico de drogas, ¿no? De venta de droga, o proviene de un tema de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Porque hay indicios que el señor se dedica a esta actividad, lo han visto por tal lugar, ha comprado determinadas maquinarias como, no sé, las grullas, que son pues las que van socavando la tierra para utilizar en la minería ilegal. Entonces, hay una serie de indicios que nos conducirían pues a que efectivamente el dinero que está lavando proviene de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede realizar con prueba indiciaria, ¿no? Y el otro y el último tema, ahí está la prueba por indicios, como dice, aparece entonces como el método más idóneo y en la mayor parte de las ocasiones único posible para tener acreditada su comisión, ¿no? Y la prueba indiciaria, pues, para aplicar en diversos casos, ¿no? En diversos casos que no sé si por ahí nos sobra, aunque sea un minuto, por ahí puedo explicar un caso que tuvimos, por ejemplo, en el norte. Pero vamos al tema de la sospecha, ¿no? Que es lo que también en materia probatoria, esta sentencia casatoria nos ha señalado a partir del fundamento jurídico 23. Pero vayamos de frente acá, efectivamente, ¿no? Acá dice, por ejemplo, para la primera emisión de la disposición de diligencias preliminares solo se requiere, dice, una sospecha inicial. ¿Y qué es la sospecha inicial? ¿No? Segundo, para formalizar una investigación preparatoria se necesita una sospecha reveladora. Y para formular una acusación se necesita una sospecha suficiente. Es decir, eh, dependiendo cómo va avanzando, cómo se va alimentando, cómo va engrosando los actos de investigación en esta primera etapa de la investigación preparatoria, puede estar en un estadio en que todavía hay una sospecha inicial y luego llegar a lo que, como los norteamericanos hablan de causa probable, podemos decir nosotros acá, la sospecha reveladora, ¿no? Mire que para formalizar la investigación preparatoria, dice el Código Procesal Penal, solo se necesita algunos indicios. Ojo. O sea, no es necesario que hayan suficiente elemento de convicción, sino suficiente con elemento de indicio. Claro está que para, en todo caso, pedir la prisión preventiva, ya se requiere lo que se conoce como la sospecha grave, ¿no? La sospecha grave. Entonces, esta sentencia plenaria ha construido la sospecha inicial simple, que dice es el grado menos intensivo de la sospecha por parte del fiscal. Es decir, ¿con esto puedo yo aperturar diligencias preliminares? Sí, porque me han dado unos datos, digamos, lo fáctico, y a partir de ahí yo puedo iniciar diligencias preliminares, puedo tener ya a la persona imputada o de repente no, pero hay una sospecha de que acá habría un hecho delictivo de relevancia penal y que en todo caso eso le vincula a una determinada persona, vamos a suponer en un tema de lavado de activos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a aperturar porque hay unas transferencias por ahí sospechosas, entonces vamos a aperturarle una investigación por lavado de activos, ¿no? Y como dice, basado en la experiencia criminalística de que se ha cometido un hecho punible, perseguido que puede ser constitutivo de delito, en este caso de lavado de activos, pero que se requiere algunos indicios, dice, procedimentales, ¿no? O fácticos, ¿no? Superado esto, si entramos ya a un estadio más avanzado,
de la sospecha reveladora. En cuanto ya acá estamos hablando que habrían ya una serie de indicios, ¿no? Que van uniéndose uno tras otro. Como dice ahí, en cuanto a imputación formal, ojo que todo es provisional, ¿no? Y que esta situación provisional puede luego ir acrecentando y también se vuelve provisional y así sucesivamente. Consiste en la existencia de hecho dato básico que sirven racionalmente de indicio de una determinada conducta de lavado de activos. Porque hay la presencia de elementos de convicción, ¿no? Como dice, y acá tengo el Código Procesal Penal, el artículo 336, dice, si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, además que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y no hay la necesidad de alguna cuestión previa, se dispondrá la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Lo que está hablando acá, la sospecha reveladora, ¿no? Y ahí dice, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación, elementos de prueba, como se saben, son los que se utilizan para la construcción de una sentencia, para incoar un proceso penal en forma y en su día servir de presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio oral, ¿no? Y luego de esto, cuando el fiscal, en esa investigación preparatoria formalizada, sigue realizando actos de cargo y confirma su hipótesis, ¿no? Puede eventualmente en la etapa intermedia sostener una acusación. Y para esa acusación ya tendría que tener, dice, sospecha suficiente. Que no todavía completa, porque si fuera completa, pues ya nos iríamos al juicio oral y por lo tanto ya le impondríamos una sentencia, ¿no? La sospecha suficiente, dice, es idónea para la acusación y para la emisión del auto de enjuiciamiento, ¿no? El grado relativamente más sólido de la sospecha, dice, ¿no? O sea, ya no es solamente una sospecha inicial, ya no es solamente una sospecha reveladora, sino es una sospecha suficiente. ¿Por qué? Porque para acusar tiene que estar escoltado con medios de prueba suficientes. Ojo, que puedan garantizar ir a un juicio oral, ¿no? Pero además, mire, acá aparece el concepto de elemento de convicción. Hemos revisado en la doctrina y no hay ningún concepto de elemento de convicción. Hay una casación que fue el caso de Acuña, por un delito contra, creo que fue de estos delitos electorales, cuyo oponente fue Aldo Figueroa, y él ahí dice, ¿no? Los elementos de convicción son las razones o fundamentos que tiene el fiscal para sustentar una acusación. Mire lo que dice, ¿no? Ojo que para la prisión preventiva se exige también fundados y graves elementos de convicción. Y la pregunta es, ¿qué son elementos de convicción? Justamente son, como dice el dicho, ¿no? Todo elemento de prueba tiene un elemento de convicción, pero no todo elemento de convicción me sirve como elemento de prueba, ¿no? Mire ese razonamiento, ¿no? Entonces, pueden haber muchos elementos de convicción, pero no todos ellos finalmente me van a servir como medios de prueba, ¿no? Entonces, los elementos de convicción, como su mismo nombre lo indica, son elementos que convencen al fiscal en su momento para pedir, por ejemplo, una prisión preventiva y también, por supuesto, al juez, ¿no? Al juez. Entonces, como dice, son razones o fundamentos que permiten al fiscal sustentar una acusación porque tiene medios de prueba también, ¿no? Tiene medios de prueba suficientes que fundan ir a un juicio oral, ¿no? A un juicio oral. Entonces, ese es más o menos lo que dice y la sospecha grave es pues cuando yo puedo formalizar la investigación preparatoria con indicios, sí, y puedo pedir la prisión preventiva con ello, no. Si tengo una sospecha grave, ahí sí puedo pedir la prisión preventiva. Por eso se dice que la sospecha grave es cuando casi ya
el imputado merece una pena, o sea, perdón, una condena. Por eso que la prisión preventiva son excepcionales, deberían ser muy excepcionales, ¿no? Solo alguien debe de ir preso si garantizamos que de aquí a que venga su juicio oral va a significar una sentencia condenatoria. Ha sucedido a veces algunos casos donde lamentablemente el imputado ha estado en prisión preventiva y luego cuando lo llevan a juicio oral lo terminan absolviendo y lo absuelven después de cuántos meses que ha estado preso, ¿no? Entonces, en eso es por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿no? En fin, nosotros queríamos resumir en el minuto que nos queda, que esta sentencia plenaria lo que ha señalado en materia probatoria es, señores del Ministerio Público, en esta discusión del delito previo o no, acá ustedes pueden utilizar la prueba indiciaria, ¿ya? Y deben de tener en cuenta en los niveles, en las fases que ustedes vayan avanzando, diligencia preliminar, investigación preparatoria, acusación y juicio oral, deben tener en cuenta estos tipos de sospecha, ¿no? La sospecha inicial, la sospecha relevante, suficiente y la sospecha grave, ¿no? Claro, alguien por ahí dijo, bueno, pero ¿cómo hago yo para medir cuando me encuentro en una sospecha inicial, por ejemplo? ¿Qué es lo que hago, no? Claro, ahí lo que tendría que analizar es qué tanto yo tengo de actos de investigación y qué tanto estos tienen elementos de prueba que hagan llegar a un razonamiento que este caso tiene futuro. Porque si no tiene futuro, simple y llanamente archivo el caso, ¿cierto? Tengo que archivarlo, ¿no? O si aún habiendo formalizado, el código me da la posibilidad de ¿qué? De que pueda pedir el sobreseimiento. En la última causal, ¿no? Porque son 4 causales. Una de ellas, cuando no hay más datos o información que se puede incorporar al proceso y los que tengo son insuficientes para incoar una acusación. Y por eso voy a pedir el sobreseimiento, ¿no? Entonces, y todo esto tiene que evaluarse en atención a los elementos de prueba que el Ministerio Público pueda tener, ¿no? Entonces, esto ha marcado para los delitos de lavado de activos, pero que también son aplicables a todos los delitos. Ojo, no solamente es para los delitos de lavado de activos, ¿no? Esto en todas las investigaciones hay que tenerlo en cuenta y sobre todo en la sospecha grave para el tema de la prisión preventiva, que no solamente es para los delitos de lavado de activos, sino el acuerdo plenario 1 del 2019 sobre la prisión preventiva, vuelve a repetir y a mencionar sobre estos tipos de sospecha, ¿no? Claro, está dándole mayor relevancia a la sospecha grave, que es la que solo en ese estadio puede pedirse o requerirse una prisión preventiva. Bien, no sé, Luis, si hubiera algo más. Sí, no, doctor, yo le quiero agradecer nuevamente, reiterarle mi agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos de sus actividades académicas profesionales también bastante múltiples, que vino usted de La Molina con bastante esfuerzo y de verdad que lo valoramos también bastante. A nombre de todo el equipo de Proyecto 024 y a todos los amigos a nivel nacional e internacional que nos acompañan, le reitero mi agradecimiento, doctor Jorge Rosas. Muy brillante, muy didáctica, muy clara su exposición, bastante ilustrativa con todos los autores nacionales e internacionales que nos ha usted señalado, bueno, y sobre todo haciendo referencia pues al gran maestro trujillano, ¿no? Florencio Pixán Más, ¿no? Que justamente, como usted dice, desarrolló un aspecto importante siempre sobre la prueba. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya antes que falleciera con don José Hurtado Pozo y obviamente siempre decía don Florencio, no, no hay prueba de nada, no hay prueba en el área, sino lo que hay es la prueba de un tipo penal, decía justamente el Sí, maestro sí, del así norte, es. ¿no? Sí. Y quería yo, en nombre del equipo Proyecto 024, hacer un pequeño presente virtual. Don Jorge, ojalá que le guste. Entonces, este es un equipo Proyecto 024 para usted. Y ahí se... Gracias a todos.
Doctor Jorge, humildemente un pequeño presente de su amigo de Perito 024, el estado que tenemos clase presencial, creo ya la maestría se lo dio personalmente. Muy Ok, agradecido, muy amable. Le reitero el agradecimiento a usted y a todos los amigos que nos acompañan de Perú y América Latina. Invitarlos el jueves 27 de abril a las 7 de la noche a la 28ª conferencia magistral, donde estará justamente el doctor Jorge, el doctor Alexander Sánchez Torres, sobre el tema del control de los hechos en el recurso a casación. Le doy la palabra, doctor Rosas, para que antes, nos queda todavía un minuto antes de que cierre la plataforma, que usted se despida del público, por favor. no, gracias Luis, a todo tu equipo, a Proyecto Cero, la verdad, bastante entusiasmado, bastante emocionado por esto y bueno, estaremos en contacto, participando también de todos tus eventos, que yo estoy ahí, quiero aprender derecho penal también, así que estamos conectados. Gracias, gracias a todos y a todos los que han acompañado en esto, en esta actividad. Hasta luego, hasta otra Hasta luego. oportunidad. Permiso, maestro. Ok, Muchas gracias con todo. Muy amable. gracias. La 28ª conferencia magistral. Muy amable con todo.